Fingí ser la nieta de una anciana enferma por $400 a la semana. Después de que murió, solo me dejó un costurero. Entonces encontré el falso fondo. La mañana en que me enteré de que Marianne había muerto, estaba parada en el pasillo de cereales de una tienda de $1 sosteniendo una bolsa de pan, y el hombre al teléfono me llamó estafadora. Me quedé ahí parada tanto tiempo que una mujer con un niño pequeño tuvo que pasar a mi lado apretujándose 2 veces. La bolsa de pan estaba en mi mano y después ya no. No recuerdo haberla soltado. Solo recuerdo el zumbido de las luces fluorescentes sobre mí y la palabra estafadora resonando en mis oídos como una cachetada con la palma abierta, y pensando, se fue. De verdad, se fue. Y lo último que alguna vez me van a llamar en relación con su nombre es estafadora. Dejé el pan en el piso. No sé por qué recuerdo ese detalle. Salí sin él y tomé el autobús a casa y me senté en el piso de mi cocina con la espalda contra los gabinetes y esa caja de lata abollada apretada contra mi pecho, y respiraba como si alguien me hubiera sacado el aire a nivel celular. Marianne tenía 84 años. Su corazón se apagaba por etapas, como un teatro que cierra un asiento a la vez. Sabía que moriría. Ella sabía que moriría. Nunca fingimos lo contrario. Lo que no sabía, lo que no me había permitido saber, era que había estado esperando los domingos, como no había esperado nada desde que tenía 8 años, y aún creía que alguien vendría a llevarme a casa. Tampoco vino nadie entonces. Tenía 27 años cuando llamé al número del volante. Sé que la gente imagina cierto tipo de mujer cuando escucha esa oración. Alguien ingenua, tal vez un poco desesperada, blanda de maneras que la hacen fácil de explotar. Quiero dejar claro quién era yo en realidad. Me llamo Renata Cross. Estuve en el sistema de cuidado de crianza desde los 6 hasta los 18 años, pasando por 11 hogares en 3 condados, y salí del sistema al cumplir la mayoría de edad con una maleta, una tarjeta de regalo de Walmart de $75 y un papel del estado de Illinois que decía, en pocas palabras, ya estás por tu cuenta. Buena suerte. A los 27, tenía 2 años de universidad comunitaria, un certificado de asistente legal que usé exactamente una vez antes de que el bufete recortara personal, y un trabajo contestando teléfonos en un consultorio dental que me pagaba $14.50 la hora, y de vez en cuando me dejaba comer los sándwiches sobrantes de los días de agradecimiento a pacientes. Rentaba un cuarto en una casa de 3 habitaciones en Bridgeport, compartida con 2 mujeres que apenas veía, y era buena para estar sola porque nunca había sido otra cosa. El volante estaba pegado en el pizarrón de la lavandería en la calle 31, entre un anuncio de clases de guitarra española y un gato perdido llamado Buttons. Estaba impreso, no escrito a mano, en papel cartulina color crema, que se veía caro de una manera que casi nada en esa lavandería lo era. Se busca joven confiable y presentable para visitar semanalmente. Debe estar dispuesta a compartir una comida y conversación. Compensación, 400 semana. No se requiere enfermería ni cuidado personal. Favor de llamar y preguntar por Marianne. Lo leí 3 veces. Luego le tomé una foto con mi teléfono y pasé 2 días diciéndome que casi con seguridad era una estafa, o algo peor. Después llamé. Su voz por teléfono era precisa y seca, con un filo debajo como un cuchillo guardado en un cajón de terciopelo. Me hizo 2 preguntas: si tenía antecedentes penales y si era puntual. Dije que no y que sí, respectivamente. Me dio una dirección en Bridgeview y una hora. Domingo 11 en punto. No llegues tarde, dijo. Yo no renegocio. La casa era una victoriana gris y blanca, que claramente había sido cuidada con el tipo de atención normalmente reservada para las cosas que la gente ama. Jardineras en las ventanas, un porche barrido, una aldaba de bronce en forma de gorrión. Marianne abrió la puerta ella misma, lo cual me sorprendió. Había esperado a una cuidadora, tal vez una empleada doméstica. En cambio, una mujer pequeña con pantalones de lana y una blusa color crema, cabello plateado recogido, lentes de lectura subidos sobre la cabeza como si acabara de dejar un libro. Me miró de la manera en que siempre miran las personas agudas, como si estuviera contando cosas que no me iba a decir que estaba contando. Llegaste a tiempo, dijo. Pasa. Había patrones de costura clavados en un tablero en el vestíbulo, rollos de tela recostados contra una pared, organizados por color. Cada superficie tenía algo encima, un acerico, un largo de seda doblado, una taza de té sobre su plato, pero nada se sentía desordenado, se sentía ocupado, como si la casa estuviera a mitad de un pensamiento. Me llevó a la mesa de la cocina sin ceremonia y sirvió un té color ámbar oscuro sin preguntar. Luego se sentó frente a mí y cruzó las manos. No necesito una enfermera, dijo. Necesito a alguien que se siente a mi mesa. Es exactamente por eso que llamé. Me contó sobre los aprendices que había tomado a lo largo de los años, jóvenes con talento y sin recursos, a quienes había entrenado en creación de patrones, sastrería, construcción. Me contó sobre su difunto esposo Bernard, que había muerto 11 años atrás y cuyo sillón de lectura todavía no había movido de la esquina de la sala porque le gustaba verlo al despertar por la mañana. No preguntó sobre mi infancia, no preguntó sobre mi familia. Solo habló y escuchó cuando yo hablaba, y volvía a llenar mi té sin hacer de eso un espectáculo. Cuando me fui, me puso 4 billetes de $100 crujientes en la mano, como si fuera un apretón de manos. Los conté en el autobús a casa. Después los conté otra vez. Volví el domingo siguiente.
y el que le seguía. Para la cuarta semana, un patrón se había instalado entre nosotras, que reconocí de la manera en que reconoces una palabra en un idioma que no sabías que ya habías aprendido. Ella cocinaba, siempre algo desde cero, siempre más de lo que 2 personas podían comer, como si estuviera alimentando el recuerdo de una casa más llena. Yo ayudaba a levantar los platos. Nos sentábamos. Ella cosía o hojeaba libros de patrones, u organizaba el cuarto de costura mientras yo me sentaba en la puerta y ella narraba qué hacía y por qué. Sus manos se movían con la lentitud deliberada de alguien que alguna vez fue rápida y había hecho las paces con el cambio. Era graciosa de la manera en que son graciosas las mujeres mayores que ya superaron la necesidad de caer bien, seca, inesperada, precisa. Una vez, cuando le conté sobre un paciente difícil en el consultorio dental, dijo, sin levantar la vista de su trabajo, la única manera de sobrevivir a la gente que disfruta el poder pequeño es recordar que el poder pequeño es todo lo que jamás tendrán. Lo anoté después en las notas de mi teléfono, de la manera en que solía anotar cosas que decían los maestros cuando era niña, con la teoría de que las necesitaría después y tal vez no tendría a quién preguntarle. El quinto domingo, notó la cicatriz de quemadura en mi muñeca. La tenía desde los 9 años. Un accidente de hace mucho con una sartén caliente en una cocina de casa de acogida. El tipo de cosa que pasa cuando eres responsable de tus propias comidas demasiado joven. La miró y desvió la mirada sin titubear, sin preguntar, sin convertirlo en un momento. 2 domingos después, cuando llegué y tomó mi abrigo, dijo casualmente, siéntate un momento. Y mientras me sentaba, enhebró una aguja y cosió de vuelta un botón que le faltaba a mi abrigo desde octubre. Luego me lo devolvió y fuimos a la cocina. Eso era lo de Marianne. Nunca anunciaba cuando estaba siendo amable. Simplemente lo hacía, en silencio, con la actitud de alguien que hace mucho había decidido que el sentimiento sin acción era solo ruido. Para el 8º domingo ya me llamaba cariño, no de manera actuada, no con el brillo hueco de alguien que trata de establecer calidez, solo, cariño, ¿me pasas eso? Cariño, no estás comiendo suficiente, como si esa ya fuera la palabra que me pertenecía y ella simplemente hubiera dejado de posponer usarla. No soy una persona que llora fácilmente. Aprendí de joven que llorar frente a otros les da información que pueden usar en tu contra, y el hábito se endureció hasta convertirse en algo en lo que ya ni pensaba. Pero en el autobús a casa ese 8º domingo, en el último asiento donde nadie podía ver mi cara, presioné mi frente contra la ventana fría y me permití 30 segundos de eso, solo 30. Después lo guardé. El 12º domingo empujé su dinero de vuelta sobre la mesa. Acababa de servir el té. Miró mi mano y luego mi cara. Calla, dijo. Tenemos un trato. Nunca fue el punto del dinero. Todavía no, dijo. Esto no es para ahora. Pero algún día miró la caja con una expresión que no pude descifrar del todo. Algo entre satisfacción y peso. Algún día esta caja te salvará. No sabía. Parada en mi porche a las 3:14 de la tarde en un frío domingo de noviembre, que era la última vez que la vería con vida. El domingo siguiente llamé antes de ir, como me había pedido. Un hombre contestó. Su voz ya estaba irritada, de la forma en que la voz de algunas personas está irritada cuando ha estado irritada por días y se ha vuelto el ajuste predeterminado. ¿Quién habla? Dijo. Una amiga de Marianne. ¿Está bien? Quiero dejar eso claro, ya que estoy seguro de que es por eso que llamas. Saqué la caja de lata del estante donde la había dejado y la sostuve en mi regazo con la frente contra la tapa, que estaba fría y ligeramente convexa, y respiré. Después de un rato noté algo. Un relieve, a lo largo del borde inferior. Un labio muy leve. Deliberado, del tipo que tienes que pasar el pulgar por encima para sentir, que era exactamente lo que había estado haciendo sin saberlo. Presioné. Clic. Un falso fondo, accionado por resorte, articulado en la parte trasera. Se abrió suavemente, como si lo hubieran abierto 100 veces en práctica, como si ella lo hubiera probado. Adentro, una pequeña llave de bronce en un lazo de hilo rojo, y una nota, doblada 2 veces, con una letra que reconocí de inmediato, pequeña, cuidadosa, con la inclinación particular de alguien que aprendió a escribir cuando la caligrafía todavía se enseñaba como una habilidad que valía la pena tener. Todavía no has recibido el verdadero regalo. Ve a mi casa. Abre el gabinete en el cuarto de costura. La llave de bronce abre lo que importa. No dejes que Arthur te diga quién eres. Él ha pasado toda su vida diciéndole a la gente quiénes son. Siempre se equivoca. M. Lo que realmente hice fue tomar el autobús 63 a Bridgeview con una llave de bronce en el puño y la letra de una mujer muerta en el bolsillo del abrigo, moviéndome con lo que solo puedo describir como una certeza, a nivel de los huesos, de que si no iba de inmediato, algo se perdería. Tenía razón en eso. Como resultó, el porche de la casa de Marianne tenía bolsas de basura, plástico negro, del tamaño de contratista, llenas hasta reventar. Podía ver la esquina de algo pálido y sedoso, empujando contra una de las bolsas desde adentro. El tipo de tela que no se mete en bolsas de basura. El tipo que cuesta más por yarda de lo que algunas personas ganan en una hora. Sus vestidos hechos a mano. Sus décadas de trabajo. Arthur Malone estaba parado en los escalones del porche con los brazos cruzados. Sus vestidos hechos a mano. Sus décadas de trabajo. Arthur Malone estaba parado en los escalones del porche con los brazos cruzados. Estaba en sus 60s. El tipo de hombre a quien le había
habían dicho que era la autoridad en cada cuarto en el que había estado y lo había creído cada vez. Tenía la postura de alguien esperando una disculpa. Atrevida, dijo, viniendo a mostrar la cara aquí, porque no hay nada para ti. Miré el vecindario detrás de él. Una tranquila tarde de domingo. Un hombre lavando su carro 2 entradas más allá. Una mujer paseando a un perro al otro lado de la calle. Y Arthur, tal vez por instinto, miró conmigo. Ese fue el medio segundo que necesitaba. Me agaché bajo su brazo y entré por la puerta. Oye, sus pasos detrás de mí, pesados y rápidos. Toca algo y me encantaría de verdad explicarles por qué estás tirando la propiedad de una mujer muerta a bolsas de basura antes de que se cierre el proceso de sucesión. Deshacerse de propiedad de un patrimonio antes de la liquidación es un problema real. No sabía si aplicaba limpiamente aquí, pero Arthur Malone no sabía que yo no lo sabía, y la pausa detrás de mí me dijo que estaba haciendo el cálculo. Caminé al cuarto de costura. Se veía saqueado de manera educada. Cajones ligeramente abiertos, cosas movidas, un rollo de tela sacado a medias y no vuelto a acomodar. Había estado buscando, solo no había sabido dónde. El gabinete estaba en la esquina, viejo, de caoba, como de 1,20 m de alto. Tenía una cerradura simple que parecía original de la pieza, probablemente herrajes de los años 40. Deslicé la llave de bronce, suave, como agua. Adentro, un grueso sobre color crema, y nada más. Sin joyas, sin efectivo, sin carpeta de documentos, solo el sobre. Mi nombre en el frente, Renata Cross, con la letra de Marianne, con una pequeña estrella dibujada al lado, del tipo que dibujarías junto a algo importante en una lista de pendientes. Ya estaba sentada en el piso cuando me di cuenta de que había necesitado hacerlo, rodillas dobladas bajo mí en el pequeño espacio frente al gabinete abierto. Arthur había aparecido en la puerta. No lo había oído llegar. ¿Qué es eso?, dijo. No respondí. Rompí el sello. Había 4 páginas adentro, densas de texto y firmas. Leí la primera página en unos 45 segundos, luego la segunda. Después tuve que dejarlas por un momento porque me temblaban las manos lo suficiente como para que el papel crujiera audiblemente. Marianne había sido dueña de una boutique en Chicago, Marianne's, en el 1814 de la avenida West Armitage, durante 30 años. El edificio era un espacio comercial de 2 pisos con un apartamento residencial arriba de la tienda. La boutique misma había estado bajo el cuidado operativo de su último aprendiz, un hombre llamado Simon Okafor, durante los últimos 3 años, mientras la salud de Marianne decaía. Había estado planeando esto, decía el documento, por considerablemente más de 3 años. 8 meses atrás había ejecutado una transferencia de escritura de la propiedad comercial y el negocio a mi nombre, notariado por una tal Margaret Chen, notaria pública, cuya comisión expiraba en marzo de 2027, acompañado de una carta firmada por el Dr. Franklin Adeyemi, psiquiatra geriátrico, Northwestern Medicine, 12 años de práctica, que certificaba la plena competencia cognitiva de Marianne al momento de la firma. Todo estaba ahí, fechado, atestiguado, sellado, profesional y minucioso, de la manera en que alguien hace algo cuando ha anticipado que será impugnado. Había estado planeando esto desde antes de que yo apareciera en su puerta. Le había estado hablando a Simon sobre mí desde casi un año antes de que yo siquiera llamara al número del volante. Pensé en la manera en que me había mirado ese primer domingo, el conteo. Había estado buscando a alguien específico, y me había encontrado. Me lo dejó a mí, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. La tienda, el edificio. No a ti, a mí. Todo está aquí. Lo miré por primera vez desde que había aparecido. Eres bienvenido a que tu abogado lo revise. Fue algo más parecido al reconocimiento. La sensación de finalmente recibir la palabra para algo que has sabido desde hace mucho, pero no habías podido decir. Presioné el sobre contra mi pecho, ambas manos planas contra él, y miré a Arthur Malone. Tócame, dije, y descubre lo que Marianne me enseñó sobre defenderme. Señaló la puerta. Sal de la casa de mi tía. Me senté en el autobús 45 minutos sosteniendo el sobre con ambas manos, y no me permití sentir nada hasta que estuve de vuelta en mi cuarto con la puerta cerrada con llave. Entonces llamé a la única abogada que conocía, Angela Park, quien había sido abogada supervisora en el bufete donde había hecho mi práctica de asistente legal y que ahora tenía práctica privada. Me había quedado en sus contactos porque era el tipo de persona en cuyos contactos te quedas. Dije, necesito contarte algo que va a sonar extraño. La notarización era válida, la certificación de competencia estaba debidamente ejecutada y la documentación era, en sus palabras, agresivamente minuciosa, como si alguien anticipara una pelea. La sucesión tendría que seguir su curso, pero la transferencia de la propiedad comercial había sido estructurada para ocurrir fuera del patrimonio, una transferencia en vida, debidamente registrada, lo que significaba que ya había ocurrido. Marianne me había dado el edificio de la misma manera en que le entregas a alguien una llave, directamente, en su propio tiempo, antes de que nadie pudiera discutirlo. Arthur Malone contrató a un abogado llamado David Rees, quien le envió a Angela una carta cuestionando la competencia de Marianne y alegando influencia indebida. Angela respondió con
con una carta de 12 páginas que incluía la certificación firmada del Dr. Adeyemi, la línea de tiempo notariada y un relato detallado del proceso de documentación de 8 meses. También señaló, cortésmente, que cualquier alegato de influencia indebida de parte de un sobrino que había visitado a su tía 2 veces en el último año enfrentaría un problema de credibilidad. David Rees no envió una segunda carta. Todavía había sucesión, todavía papeleo, todavía semanas de espera. Angela manejó la mayor parte. Le pagué con una parte del dinero que había ahorrado de los domingos, que no había tocado, que había guardado aparte en un sobre en el cajón de mi cómoda, porque nunca había podido hacerme pensar en él completamente como mío. 3 semanas después de que Marianne muriera, tomé la línea azul del metro hasta Damen y caminé por la avenida West Armitage en el frío, el aliento visible, las manos en los bolsillos, hasta que vi el letrero. Marianne's. Letras doradas sobre un toldo verde oscuro. El aparador mostraba un solo vestido de noche sobre un maniquí de madera, borgoña profundo, con detalle cosido a mano en el cuello que podía ver desde la acera. Un hombre estaba parado afuera. Estatura media, tal vez 40 años, con el tipo de ojos que prestan mucha atención y los dedos manchados de alguien que pasa mucho tiempo cerca de tintes para tela. Me miró un momento y algo se asentó en su rostro, como si una pregunta que había cargado por mucho tiempo acabara de ser respondida. Simon Okafor, dijo. Me ofreció la mano. Dijo que te reconocería cuando te viera. Sostuvo el apretón de manos un segundo más de lo necesario, de la manera en que la gente lo hace cuando un apretón de manos en realidad es otra cosa. Tenía razón. Simon me mostró los libros. 3 años de registros meticulosos, clientes, pedidos, proveedores, nómina. Me mostró el apartamento de arriba, pequeño y luminoso, con ventanas hacia la calle y un closet lleno de la colección personal de tela de Marianne, ordenada por peso y temporada y color. Me contó que había hablado de mí desde el verano anterior a que yo llamara, que había visto el volante que había pegado en la lavandería descrito por la hija de su vecina, quien había pensado que era excéntrico, que Marianne había dicho, necesito a alguien que me diga la verdad cuando el té esté amargo. Había entrevistado a otras 4 mujeres. Ninguna había durado más allá del tercer domingo. Dijo que bebías cada gota, dijo Simon, incluso cuando estaba demasiado fuerte. Se quedó callado un momento. Dijo que eso significaba algo. Un crema tan profundo que era casi marfil, del tipo que elegirías para algo significativo. La letra no era la de Marianne, más redonda, ligeramente más joven, con una cualidad europea en las formas de las letras. Mi nombre en el frente, escrito correctamente. Una dirección de remitente en la esquina superior izquierda. Una calle en Bridgeview, que no reconocí, a 3 cuadras de la casa de Marianne. Me dijo que te lo diera solo después de que llegaras, dijo Simon. Fue muy específica sobre el orden de las cosas. Hizo una pausa. Dijo que entenderías cuando estuvieras lista. La dirección de remitente era de una mujer llamada Irena Vogt, de 71 años, que había conocido a Marianne durante 40 años, que había crecido en la misma región de Europa del Este que una mujer que, en 1974, había emigrado a Chicago con una hija de 6 años y reconstruido su vida desde cero, que había visto a Marianne llorar la pérdida de esa hija, por enfermedad, por circunstancia, por la particular tragedia de una vida que terminó demasiado pronto, y había visto a Marianne pasar décadas después buscando maneras de poner algo entero de vuelta en el mundo. Lo que Irena había sabido, y Marianne había sabido, y que yo no había sabido, que había pasado 27 años sin saber, porque había estado encerrado en un gabinete en otra ciudad, al cuidado de una mujer a quien nunca había conocido. Era un nombre y una historia y una conexión que cambiaba la forma de cada año que había vivido. No te voy a decir que respondió todo, no lo hizo. Me dio más preguntas de las que había tenido antes, de la manera en que la información real usualmente lo hace, pero te diré que me senté en el taller de Simon durante mucho tiempo después de leerla, en una silla que él acercó sin preguntar, mientras la ciudad se movía afuera de la ventana y la tetera trabajaba de vuelta hacia la temperatura. Me senté con la carta en mis manos y pensé en una mujer que me había llamado cariño como si lo sintiera de verdad y que había cosido un botón de vuelta a mi abrigo sin hacer de eso un momento y que había estado, ahora me quedaba claro, haciendo algo mucho más deliberado que hacerme compañía. Había estado reparando algo que se había roto mucho antes de que yo naciera, que ella había pasado años tratando de arreglar, que no había podido reparar ella misma excepto a través del trabajo largo y paciente del arreglo. Un volante, una llave, un falso fondo, una mujer de dedos manchados de tinta esperando afuera de una puerta. 6 meses después. Mi nombre está en el toldo ahora, no reemplazando el suyo. Al lado, Marianne's, continuado por Renata Cross. Simon diseñó las letras, no reemplazando el suyo. Al lado, Marianne's, continuado por Renata Cross. Simon diseñó las letras. Le dije que era innecesario. Dijo, ella habría querido que el reconocimiento fuera visible. He aprendido en los meses de trabajar junto a él que cuando Simon dice que Marianne habría querido algo, casi siempre tiene razón. El negocio es solvente. Apenas, después gradualmente mejor. Tomamos a 2 nuevas aprendices en la primavera. Una joven de 19 años de Pilsen llamada Tomás, que tiene el mejor ojo para las proporciones que he visto jamás. Y una mujer de sus 30 llamada Dalia que está aprendiendo construcción desde cero y es feroz al respecto
respecto de la manera en que la gente lo es cuando ha querido algo durante mucho tiempo. Arthur Malone envió una carta más, a través de David Rees, en febrero. Sugería un arreglo en efectivo a cambio de retirar cualquier futuro desafío al patrimonio. Angela me dijo que no tenía que responder. Le dije que respondiera. No. Me mudé al apartamento arriba de la tienda en marzo. Duermo mejor de lo que he dormido en años. No porque todo esté resuelto, porque no lo está, sino porque hay una ventana que da a la calle. Y por la mañana cuando despierto hay luz entrando por ella. Y abajo hay un cuarto lleno de trabajo que es mío. El costurero de lata está en el alféizar de la ventana. Tapa abollada. Rosas descoloridas. Lo he mantenido vacío. No toda la caja, solo el falso fondo. La llave de bronce está en mi llavero, aunque el gabinete que abría ahora siempre está sin llave. Guardo la llave porque quiero cargar la evidencia del mecanismo. El hecho de que alguien construyó algo con un compartimento oculto, que tomó años y paciencia y un tipo muy específico de fe construirlo, que fue construido para mí, para la forma particular de quién era yo, una mujer que nunca había tenido a nadie que guardara algo para ella, que pasaría el pulgar por un relieve en la oscuridad y presionaría sin saber por qué, que hizo clic, que se abrió. Algunos regalos tardan mucho tiempo en llegar. Los que lo hacen usualmente vienen de alguien que te entendió antes de que tú te entendieras a ti misma, que vio en lo que estabas tratando de convertirte y organizó el paisaje en consecuencia, en silencio, sin hacer de eso un momento. Eso fue lo que hizo Marianne. Eso fue para lo que era la caja. Bebí cada gota.